No es Biblia. Muy bien, bienvenido Edgar, bienvenidos a todos los que se siguen conectando, pónganos ahí en el chat desde dónde se conectan, bienvenida Fernanda, muchas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar de este tema, si Dios es bueno, ¿por qué existen las catástrofes naturales? Y vamos a estar reflexionando con algunas lecturas de la tradición Vaishnava, ¿no? Esta filosofía viene de India y tiene más de 5.000 años de existir. De acuerdo con la misma filosofía, se remonta hasta el origen del universo, donde Dios mismo dio este conocimiento a sus apoderados para pues la iluminación de la humanidad, ¿no? Y todo comienza por entender de manera científica que no somos este cuerpo, que somos seres espirituales, seres eternos, y que estamos en este mundo solamente de paso, ¿no? Como decía Jesús, que somos del mundo, pero no somos del mundo. Ahorita que estaba platicando con Neri antes de comenzar la clase, ella me decía, no, pues es que yo siempre, me he sentido como que no soy de aquí, ¿no? Y como que le digo a mi familia, pues ustedes no se preguntan por qué venimos a este mundo, de dónde viene todo, cuál es el sentido de la vida, y como que a veces, uno se siente como medio, como loquito, ¿no? El loquito de la familia que se anda haciendo preguntas raras en lugar de simplemente disfrutar la vida y no complicarse, ¿no? Comer, dormir, aparearse, defenderse, tener trabajo, casa, familia, coche, y si bien te va, pues ahí más o menos disfrutas de algo de la vida, ¿no? Pero si estamos aquí en esta comunidad del despertar espiritual, es porque no nos sentimos satisfechos, ¿no? Con todo ese avance material, con todo, o con más bien a veces ni siquiera con el avance material, ¿no? Sino con el fracaso, los disgustos, porque seguramente si están acá, estarán de acuerdo conmigo de que en este mundo hay mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces surgiría esa pregunta constantemente de por qué si en este mundo hay tanto sufrimiento, o sea, ¿cómo puedo yo pensar que Dios es bueno, ¿no? Si deja que haya tanto sufrimiento en este mundo. Entonces, esa es una pregunta que a lo largo de la historia se han hecho grandes filósofos y grandes pensadores y que de hecho en la filosofía tiene un nombre que es el dilema del mal. ¿No? ¿Cómo puedo yo, si Dios existe, si hay un controlador supremo, hay un plan inteligente detrás de la creación, entonces, ¿cómo es posible que haya tanto sufrimiento? Porque uno hasta se pondría a pensar, ¿no? Pues si yo fuera Dios, pues yo dejaría que todo el mundo fuera feliz y ya, ¿no? ¿Para qué, darles sufrimientos y tormentos? Pues que sean felices y ya, ¿no? A veces uno podría llegar a pensar de esa manera. Sin embargo, en muchas otras filosofías, sobre todo las tradiciones que son más prominentes en nuestra cultura, el judeocristianismo principalmente, ¿no? Toda esa tradición de bíblica, de las enseñanzas de Jesucristo, etcétera, pues a mí en lo personal la respuesta que me daban siempre era como muy poco satisfactoria, ¿no? De ok, sí, no me dejaba tan satisfecho en cuanto a la lógica y al razonamiento que hay detrás de esas respuestas, ¿no? Entonces, en nuestra filosofía se entiende de una manera diferente. Entonces, como les comentaba, esta filosofía proviene de hace más de 5.000 años y hay algo que se conoce como, primero, entender que no somos este cuerpo, que somos seres eternos, ¿no? Así como en este cuerpo, el alma pasa constantemente un cambio de la niñez a la juventud y luego a la vejez. En el momento de la muerte, simplemente vuelve a ocurrir el mismo cambio. Y a la persona sensata, eso no le sorprende. Eh, entonces, nosotros no somos este cuerpo, somos seres eternos y estamos cambiando de cuerpo una y otra vez. Les voy a mostrar una imagen aquí atrás de mí voy a poner una imagen. Ah, pero creo que ahorita me veo chiquito, ¿verdad?
Entonces voy a dejar de compartir tantito para que me vean más grande, a ver si ahí me ven más grande, ¿verdad? Díganme ahí en el chat o activen su micrófono si ahí me veo grande. Dice, ahí me está poniendo un pulgar arriba, muy bien, dice que sí. Sí, Y a sí, ver, se ve bien. nada más que déjenme checar. Añadir una imagen. Y les voy a poner esta imagen, que de hecho está en el Bhagavad Gita, en ese Bhagavad Gita que tú tienes, Mary. Entonces, nosotros estamos cambiando de cuerpo. ¿Sí ven aquí? En mi imagen está un bebé, ¿no? Está un bebé, luego tenemos un cuerpo de infante, luego tenemos un cuerpo de niño, luego tenemos un cuerpo de adolescente, luego tenemos un cuerpo de adulto y luego tenemos un cuerpo de anciano y luego llega el momento que a nadie le gusta, que nadie espera, que todos estamos así. Ahí lo tiene también en la imagen Neri, ahí en el Bhagavad Gita. Entonces llega este momento que es el momento que nadie quiere llegar, pero que todos vamos a llegar y que a pesar de que vemos que tanta gente llega a este momento, aún así creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Es el momento de la muerte. Pero ¿qué es lo que dice en el Bhagavad Gita? Que así como en este cuerpo estamos cambiando de cuerpo, si ven, estamos cambiando el cuerpo de la niñez a la juventud y así por todo este ciclo y luego a la vejez, ¿qué es lo que sucede en el momento de la muerte? Simplemente se vuelve a repetir este mismo ciclo y a eso se le conoce como el samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, porque nosotros como seres espirituales somos eternos. Aquello que es para siempre. Nosotros no podemos dejar de existir, porque esa es la naturaleza del ser. La esencia del ser es existir. Por ejemplo, la esencia del fuego es dar calor y dar luz, y eso no se le puede cambiar a la esencia del fuego. De la misma manera, al ser no se le puede quitar su existencia, porque si no, nunca habría sido un ser. Entonces, el ser existe eternamente. Y en este plano material venimos con un tiempo limitado a esta experiencia, pero el objetivo de la vida humana no es dejar de nacer y de morir, salir de este ciclo de nacimientos y muertes y volver a casa, al plano eterno, ¿no? Aquí está el plano eterno donde todo es eternidad, todo es perfección, donde en algunas tradiciones se le dice el reino de Dios, ¿no? Platón lo llamaba hiperuranión topón, el mundo que está, el cielo que está más allá del cielo, que es donde todo es eterno, donde todo es perfecto, donde no hay enfermedades, nacimiento, vejez, muerte. Entonces, nosotros por nuestro libre albedrío decidimos venir a este mundo temporal de nacimiento y muerte porque tuvimos el deseo de crear, de disfrutar, de sentirnos el señor, el propietario, el dueño ¿cómo se dice? El protagonista de la película. Entonces, debido a eso, decidimos venir a este mundo. Y en este mundo, pues tenemos la facultad de ser co-creadores, ¿no? De tomar ciertas energías de Dios, que es en esta forma de este cuerpo. Este cuerpo es una energía de Dios, es una energía prestada que tenemos como un vehículo para poder ejecutar actividades dentro de este mundo y ser co-creadores de una realidad específica. Entonces nosotros podemos decidir crear una familia, incluso pues hoy en día vemos que la ciencia, las industrias y grandes personalidades han creado rascacielos y edificios y tecnología, chips y inteligencia artificial y tantas cosas que hemos creado simplemente para satisfacer ese deseo de sentir que somos los que dominamos, los que controlamos a esta energía material, pero en realidad simplemente somos una parte de Dios que está en este mundo tratando de imitar a Dios. Entonces,
nosotros como seres eternos no pertenecemos a este plano. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque desde este punto filosófico de entender que no somos el cuerpo, que no somos seres temporales, que no somos materia, es de donde se puede entender y que esta no es nuestra primera ni nuestra última vida, sino que estamos pasando en este ciclo de nacimientos y muertes desde tiempo inmemorial. Estamos pasando de la niñez a la juventud y luego a la vejez y luego se vuelve a repetir ese ciclo y así por todo el tiempo que nosotros deseemos estar en este ciclo. Esto va a seguir sucediendo porque somos eternos y aquello que es eterno pues no se puede destruir y el cuerpo pues como se destruye pues tenemos que adoptar uno y después otro y después otro para poder seguir con nuestras actividades materiales. Entonces, mientras nosotros deseemos estar en este mundo material, pues vamos a estar atrapados en este ciclo de nacimientos y muertes. Y cuando nosotros deseamos volver al plano espiritual, volver a casa de vuelta a Dios, entonces simplemente seguimos un proceso espiritual para desarrollar amor puro por Dios y entonces regresar a casa de vuelta al Supremo. Y ese proceso pues se conoce como conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Krishna significa el supremo atractivo, que es supremo en seis cualidades atractivas, como les contaba ahorita al principio, en belleza, riqueza, fama, fuerza, conocimiento, renunciación. Entonces Dios es supremamente atractivo porque nadie lo supera en belleza, nadie lo supera en riqueza, nadie lo supera en fama, fuerza, conocimiento y renunciación. Y cuando nosotros deseamos genuinamente amar a Dios y volver al plano espiritual, entonces tenemos esa oportunidad de regresar a casa con Él y disfrutar eternamente en la eternidad, ya que nosotros como seres eternos, pues ese es nuestro verdadero hogar. Y por eso se dice, esta comunidad se llama del despertar espiritual, porque en realidad este mundo material es como un sueño. ¿No? Nos vamos a dormir y soñamos que nos persigue un tigre, o soñamos que volamos, que construimos una ciudad, soñamos que estamos con una persona amada o que recibimos mucho dinero, ¿no? Pero luego nos despertamos y entonces recordamos nuestras actividades verdaderas, ¿no? Entonces todo este mundo es como un sueño en el cual estamos simplemente ejecutando actividades temporales y cuando regresamos al plano espiritual, de vuelta a Dios, ahí es nuestro verdadero hogar, nuestras verdaderas actividades están ahí. Entonces ese proceso del despertar espiritual a través de los 5 pasos que vamos a tener el webinar de los 5 pasos para el despertar tu ser espiritual el próximo martes, para todos los que no lo han tomado, las personas nuevas que se siguen, que se empiezan a conectar en la comunidad, el siguiente martes a esta misma hora, vamos a tener ese webinar de los 5 pasos para despertar tu ser espiritual, donde vamos a ver este proceso para ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios y despertar ese ser espiritual. Entonces, nosotros decidimos venir a este mundo temporal y en este mundo temporal, porque si no, no sería posible el satisfacer nuestro deseo de crear, entonces tiene que haber un ciclo de creación y de destrucción, ¿no? Así como en el Génesis se dice que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. No, la serpiente les dijo, lo que Dios no les dijo es que si ustedes comen de ese fruto, ustedes se van a volver Dios. Y entonces ustedes ahora son, en el Génesis, después de que comen, se dice, ahora sois como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué se refiere? A la dualidad. Este mundo es un mundo de dualidad. Este mundo temporal, este mundo material, es un mundo de causa y efecto, ¿no? Bueno, malo, dulce, amargo, disfrute, sufrimiento, creación, destrucción, día, noche, hombre, mujer. Es un mundo de dualidades, nacimiento, muerte. Em, entonces, por eso hay algo que se conoce, y ese es el tema principal de la reflexión de hoy, como Klesha. Esto es en sánscrito. Klesha significa miseria y tri, pues significa tres en sánscrito, ¿no? Entonces, existen tres miserias, tres tipos de miserias que están siempre presentes en este mundo material. Y vamos a tener una pequeña lectura. Sobre este punto. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla
Bienvenida Jenis, bienvenida Lian, bienvenido Edgar, Ana, gracias Elizabeth por conectarse. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, lo pueden poner en el chat o pueden activar su micrófono en cualquier momento. Esta es una sesión interactiva. Gracias por conectarte, Gilma, Jesús, Laura, Lian, Morela, Neri, Violeta, gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarse. Entonces vamos a tener esta pequeña lectura. Les voy a compartir. eh, es aquí. Alguna persona que desee activar su micrófono y apoyarme a leer a partir de, bueno, si quieren leer todo este párrafo, vamos a leer todo este párrafo. Ahí está bien. Jesús, adelante, puedes activar tu micrófono, ve, calzaste tu mano. ¿Ahí está bien el tamaño o quieres que te lo haga un poco más grande? No, está bien, pero... Sale. Entonces ayúdame a leer este párrafo, por favor. Ok, dice, ese conocimiento que expone que el Señor y su energía son uno y simultáneamente diferentes, es una respuesta al intento que realizan los especuladores mentales para establecer que la energía es el absoluto. Cuando de hecho uno entiende ese conocimiento, ve que los conceptos de monismo y dualismo son imperfectos. El desarrollo de esta conciencia trascendental, basada en la concepción de la unidad y diferencias simultáneas, lo conduce a uno inmediatamente a la etapa en que se libera del sufrimiento triple. El sufrimiento triple está constituido por, uno, aquellos sufrimientos que provienen de la mente y del cuerpo; dos, aquellos sufrimientos que infligen otros seres vivientes; y tres, aquellos sufrimientos que resultan de las catástrofes naturales sobre las que uno no tiene control. El Srimad Bhagavatam comienza con la entrega del devoto a la persona absoluta. El devoto está plenamente consciente de que es uno con el absoluto y que, al mismo tiempo, tiene la posición eterna de ser sirviente del absoluto. En el concepto material, uno cree falsamente ser el amo de todo lo que ve y, por consiguiente, siempre lo molesta el sufrimiento triple de la vida. Pero tan pronto como uno llega a comprender su verdadera posición de sirviente trascendental, de inmediato queda libre de todos los sufrimientos. Mientras la entidad viviente esté tratando de dominar la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva sirviente del Supremo. El servicio que se le presta al Señor se realiza con una conciencia pura de la identidad espiritual de uno. Mediante el servicio, uno queda libre de inmediato de las molestias materiales. Bien, muchas gracias. Entonces aquí nos habla sobre los tres, ey, que nos está muy fea mi. Bueno, tenemos el sufrimiento triple, ¿no? No, es que no lo logro hacer bonito aquí, este rayón. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces tenemos el sufrimiento triple. Y lo voy a poner aquí, a ver si no se ve muy feo. Entonces en sánscrito se llama Adi, significa origen o originado. Entonces tenemos tres tipos de sufrimientos que son originados por tres fuentes. Uno es Adi Atmika. Atma significa ser, ¿vale? Si quieren pueden tomar notas, pueden poner mucha atención. Es a veces bueno saber un poco del sánscrito, porque de esa manera también los conceptos, cuando aprendemos otro idioma, el concepto se queda más grabado, se reafirma. A veces como que en el mismo idioma se pierde, se comprende mejor, pero se queda un poco, eh, se profundiza más y además agregamos un idioma diferente, ¿no? Entonces, Atma significa ser. Y Atma en sánscrito se puede referir tanto al cuerpo como a la mente. Aquí estoy haciendo como un cerebro porque en nuestra tradición, está muy feo mi cerebro, ¿verdad? Pero bueno, en nuestra tradición se cree que la mente está en el cerebro, ¿verdad? Pero también en la tradición oriental y así, se cree que la mente está en el corazón. Pero bueno, cualquiera de las dos, ahí.
Atma se refiere tanto al cuerpo físico como a la mente, como al cuerpo y también al alma. Entonces, al alma espiritual. Aquí es una chispita de luz para hacer al alma espiritual. Entonces, adiátmica y luego, todos son adi algo y luego klesha. Entonces, klesha significa sufrimiento. Klesha. A ver si les gusta esta dinámica de que yo escriba en la pantalla. Si no, luego lo cambiamos. Entonces, klesha, ¿va? Entonces, adiátmica klesha son sufrimientos que son originados, como dijimos, adi es origen, originado por el mismo ser. Entonces son sufrimientos que nosotros mismos nos causamos, ya sea nuestro cuerpo, porque se enferma, ¿no? Porque tiene diabetes o cáncer, o el cuerpo puede tener también eh, algún problema en el riñón, algún golpe, alguna enfermedad crónico-degenerativa, Alzheimer, la misma vejez, diferentes problemas del cuerpo físico. Y luego los problemas de la mente, ¿no? Que por problemas emocionales, depresión, ansiedad, estrés, ira acumulada, locura, ¿no? Enfermedades mentales, eh, neuropatías, psicopatías, etcétera. Y también los problemas pues, de los apegos, ¿no? Del corazón. Los apegos, que si perdemos algo, etcétera. Entonces son sufrimientos que nos causamos nosotros mismos. Ese es el primer tipo de sufrimiento. Sufrimientos causados por la mente y el cuerpo. Después, los siguientes son igual adi, porque son originados. Recordamos, adi es origen. Y luego es adibáutica. Adi, aquí es con H. Báutica viene de Buta. Algunos que ya más o menos saben, han estado estudiando el sánscrito. Buta significa entidad viviente. Entonces, hay muchas entidades vivientes en este mundo, ¿no? Así como estamos nosotros, están, pues, por ejemplo, ustedes, todos ustedes son otras entidades vivientes, están otros, por ejemplo, animales, perros, gatos, vacas, tigres, elefantes, y también luego están seres sutiles, ¿no? Algunos de ustedes tal vez han experimentado presencias sutiles, hostiles, ya sea en sueños o en sus casas, o a lo mejor algunas personas de la comunidad. Aquí pues me he encontrado que tienen como una percepción extrasensorial también, que han podido percibir seres que son hostiles contra ustedes o contra las familias. Entonces, adibáuticas son miserias que son causadas por otras entidades vivientes, ¿no? Como también mosquitos, ¿no? Por ejemplo, que te persiga un perro, un tigre, un mosquito que te pica y te causa una enfermedad, o la misma pareja, o el jefe en el trabajo que nos cae mal o que le caemos mal. Adibáutica klesha. Son miserias causadas por otras entidades vivientes. Aquí nos dice, sí, todos son karma, sí, pero son diferentes maneras de recibir nuestro karma y nos dice providencia. Y el último es el tema principal de hoy, que se llama Adi Daivika. Daivi viene de divino, Adi Daivika, y se refiere a Daiva, se refiere a los semidioses. Adi Daivika Klesha. Entonces, Daiva se refiere a los semidioses. En la cosmología de los Vedas, se entiende que hay entidades vivientes apoderadas por Dios, así como en la tradición judio-cristiana tenemos a los santos o a los ángeles, arcángeles, querubines y todo este tipo de diferentes entidades divinas que no son Dios, pero que son empoderados o enviados de Dios. Y en la tradición de los Vedas se habla de los semidioses, que son
entidades vivientes apoderadas con una tarea específica, ¿no? Para regir sobre algún poder natural, como la luz del sol, la lluvia, como el viento, como el océano, como la luna, como todas estas fuerzas naturales, por ejemplo, la tierra, etcétera. Cada uno de ellos, hay un regente de cada uno de ellos. Es como en un gobierno, ¿no? Tenemos al presidente, que es el que dirige todo el aparato estatal, y luego este tiene diferentes secretarías, ¿no? A lo mejor en sus países se llaman de manera diferente, pero acá en México se llaman las secretarías. Estas las secretarías de Estado. Está la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Inteligencia, la Secretaría de Trabajo, de Educación, de Transporte, de Comunicaciones y así, ¿no? Hay diferentes secretarías y cada una de ellas tiene un secretario que es el que está a cargo de esa secretaría con sus tareas específicas. Entonces, también en las tradiciones prehispánicas, y también, por ejemplo, en la tradición griega, grecolatina, se tiene estos semidioses o dioses que se llaman de esa manera porque no se tiene o no conocemos que ellos tenían ese concepto de que hay un supremo y luego tiene delegados. ¿Ok? Por ejemplo, acá en México tenemos a Tlaloc, que es quien rige todo el tema de la lluvia, del trueno, etcétera. En la tradición grecolatina tenemos a Zeus, en la tradición nórdica tenemos a Thor y en la tradición de los Vedas tenemos a Indra. Estos cuatro nombres se refieren al mismo regente de la lluvia y del trueno. Y así, entonces en todas las tradiciones tenemos esto, por ejemplo, el regente del sol, en los aztecas lo llamaban Huitzilopochtli, y no sé, en otras tradiciones prehispánicas también. En los Vedas se llama Surya, el dios del sol en la parte grecolatina, no me acuerdo cómo se llama, pero así, entonces cada uno tiene un semidios que rige ese aspecto de la creación, pero no es el dios supremo, sino por eso se llama semidios. Es una entidad viviente con un poder divino dado, por eso también tiene en sánscrito, tiene esta connotación daiva, que es algo que se le da un poder para regir sobre ello, ¿no? Y ellos están a cargo precisamente de esto que nos dice aquí el texto, que son de regir sobre los diferentes aspectos de la naturaleza. Entonces tenemos que hay desastres naturales que son causados por fuertes vientos, ¿no? Que son tornados o por fuertes mareas y vientos, ¿no? En el caso de los maremotos o tsunamis, que son causados por los movimientos de la tierra, ¿no? Que son los temblores, terremotos. Tenemos movimientos que son causados por erupciones volcánicas. Tenemos otras catástrofes que son causadas por cosas que caen del cielo, como lo que pasó ahora en Chile, que veo que nadie de Chile se conectó. Seguramente no sé si vieron alguien la noticia que cayó un meteorito cerca de las costas de Chile y soltó un pulso electromagnético tan grande que arruinó el sistema eléctrico de toda la ciudad y están ahorita así completamente desconectados. Me compartió esta noticia una persona que vive allá en Chile. Entonces, por eso hoy decidí hablar de este tema porque es increíble, ¿no? Cómo puede suceder todo este tipo de cosas. No sé si ustedes han estado presentes en alguna catástrofe natural así, ya sea un tsunami, un terremoto, un tornado, en este caso que cayó un meteorito, este, y diferentes. Es realmente asombroso el poder destructivo de la naturaleza y cómo nosotros pues estamos tan vulnerables ante este tipo de situaciones cósmicas, ¿no? Cosmológicas, y que pues se deben a una desconexión en esta era. Se habla que estamos en la era de Kali Yuga, ¿no? Algunos que ya llevan tiempo en la comunidad ya han escuchado este concepto. Kali significa la era de hierro
la era de riña y de hipocresía. Y se dice que en el universo hay cuatro eras que se suceden una tras otra en un ciclo, así como en el año hay cuatro estaciones, ¿no? El invierno, el otoño, la primavera, el verano, que se suceden en un orden específico. Y la diferencia que hay entre una y otra es cuánta luz y cuánto calor hay disponible, ¿no? Para el crecimiento natural pues, de la vida. Entonces, en las eras cósmicas se diferencian las unas de las otras por cuánta espiritualidad hay disponible. Entonces, en la primera era, que es la era dorada, pues hay mucha espiritualidad, hay cuatro pilares de la espiritualidad muy fuertes, que son la veracidad, la limpieza, la austeridad y la compasión. Después se va perdiendo cada uno de esos pilares a lo largo de las cuatro eras. Se va perdiendo la limpieza, se va perdiendo la compasión, la austeridad, la limpieza y la veracidad. Entonces, ahorita estamos en la última era, que es como el invierno de la espiritualidad, donde casi no hay mucho interés por parte de los seres humanos y tampoco por parte de los líderes, sobre todo de los líderes de la humanidad, en que las personas sean educadas de manera tal que su vida gire alrededor de el crecimiento espiritual, del despertar espiritual. Por eso es tan importante esta comunidad y pertenecer a comunidades espirituales donde realmente se trate de acercarse a Dios y de educarse en cuanto a lo que es el amor puro por Dios y de practicarlo de manera, ahora sí que práctica, ¿no? Con ciertos hábitos espirituales que nos ubiquen en la modalidad de la bondad. Entonces, esto significa que en Kali Yuga tenemos muy poca conexión con lo divino. Y es por eso que estos poderes sobrenaturales empiezan a ser más prominentes en esta era. Hay más desequilibrios y por lo tanto, como los semidioses, los que regentes de estos sí, de estos elementos no están satisfechos debido a que la humanidad está en tanto materialismo, olvidado de Dios, entonces ellos provocan este tipo de desastres naturales para tratar de despertar a la humanidad, de decirles, oye, esta vida es para la espiritualidad, no simplemente para comer, dormir, aparearse, defenderse, sin un propósito espiritual. Trata de volver la vista Bueno, hacia madre, repite Dios, otra vez. ¿no? Entonces todos dicen que cuando están viendo una catástrofe natural enfrente de ellos, pues ahí no hay Dice que no ateos, está ¿verdad? bien. Porque todo el mundo se hinca, dice, Dios mío, por favor, ayúdanos, ¿no? Acá en México tenemos un dicho que es que estás viendo el temblor y no te hincas, ¿no? Porque en realidad todo el mundo cuando está en una situación así, inmediatamente se da cuenta de su situación tan pequeña, tan diminuta, y entonces busca la protección y la ayuda divina porque no hay otra manera de solucionar este tipo de problemas más que una ayuda divina. Pero pasa un poquito de tiempo y como estamos en esta era de riña, de hipocresía, de hierro, donde ya ni siquiera tenemos tampoco una buena memoria, pasa un poquito de tiempo la catástrofe natural o la presencia de la muerte, por ejemplo, de algún ser querido. También pasa mucho que un ser querido muere y nos volvemos conscientes, decimos, oye, esta vida, debe haber algo más, debo de estar haciendo algo bien, algo para prepararme para el momento de la muerte. Pero pasa un poco de tiempo y se nos olvida, ¿no? Y volvemos otra vez al materialismo, a volvernos a ocupar en situaciones, en ocupaciones, como se dice, banales. Entonces, eh, es por eso que como no hay esa conexión espiritual en esta era, cada vez los desastres naturales son más prominentes. Eh, Voy a borrar todo esto a ver si me deja. ¿Cómo borro todo? Clear all drawings. Muy bien. Entonces, vamos a leer una última parte. Les voy a compartir. Déjenme ver esta. Porque nos cuenta sobre un gran rey
que él podía, o sea, con la virtud de su reino, no había ningún tipo de problemas, creo que es aquí. Ajá, aquí está. Entonces, el rey Yudhishthir es un rey que estuvo gobernando hace 5000 años, después de una gran batalla. Los que ya conocen el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita se habla de la batalla de Kurukshetra, en donde peleó Arjuna, y él estaba peleando para que su hermano, que se llamaba Yudhishthir, que era el hermano mayor, quedara como rey en la tierra para que hubiera un reino virtuoso. Y entonces aquí se cuenta una parte de cómo era el reino de Yudhishthir Maharaj. Entonces, les voy a invitar a alguna persona que quiera activar su micrófono y que nos ayude a leer esta parte. Alguna persona que se anime en este momento a activar su micrófono. Lian, adelante. Y luego Providencia. Ok. Adelante, Lian. ¿Hasta dónde llego y empieza Providencia? Vamos hasta aquí, hasta ahí. ¿Sale? Hasta, ay, con gusto. Ahí, déjate lo acomodo, ahí está. Debido a que el rey no tenía enemigo alguno, a los seres vivientes no los perturbaban en ningún momento las agonías mentales, las enfermedades, ni el calor o el frío excesivo. Significado. Ser no violento con los seres humanos y al mismo tiempo matar a los pobres animales o ser enemigo de ellos es la filosofía de Satanás. En esta era, se es hostil con los pobres animales y, por ende, las pobres criaturas siempre están ansiosas. La reacción de los pobres animales se le está imponiendo a la fuerza a la sociedad humana y, en consecuencia, siempre hay la tensión de guerra fría o caliente entre los hombres. A nivel individual, colectivo o nacional. En tiempos de Maharaja Sí, Yudhishthira, Maharaj Yudhishthir. Ujú. Maharaj Yudhishthir, no existían diferentes naciones, aunque había diferentes estados subordinados. El mundo entero estaba unido, y el gobernante supremo, siendo un rey tan preparado como Yudhishthira, Ujú. mantenían a todos los habitantes libres de ansiedad, enfermedades y calor y frío excesivos. No solo eran ellos económicamente prósperos, Aló. sino que también eran sanos y no Ay, los ¿qué pasó perturbaba ahí? el poder sobrenatural, la enemistad de otros seres vivientes, ni las agonías mentales o físicas. Muy bien. Providencia, ¿quieres terminar aquí a partir de ahí? Sí, hay un proverbio Bengali que dice que un mal rey arruina el reino y una mala ama de casa arruina la familia. Esa verdad también se aplica aquí, como el rey está piadoso y obedecía al Señor y a los sabios, como no eran enemigos de nadie y como era un reconocido agente piadoso, obedecía al Señor y a los sabios, como no era enemigo de nadie y como era reconocido agente del Señor, Por lo por cual, lo cual, ya va, ajá, por lo cual lo protegían todos los ciudadanos que se hallaban bajo la protección del rey. Se hallaban, por así decirlo, directamente protegidos por el Señor y sus agentes autorizados. A menos que uno sea piadoso y el Señor lo reconozca, no puede hacer, no puede hacer felices a aquellos que están bajo su cuidado.
Entre el hombre y Dios y el hombre y la naturaleza existe plena cooperación y esa cooperación consiste entre el hombre y Dios y el hombre y la naturaleza, tal como el rey Yustira lo enseñó con el ejemplo, puede hacer que haya felicidad, paz, prosperidad en el mundo. La actitud de explorarse los unos a los Explotarse. otros, explotarse los unos a los otros, que es la costumbre de hoy en día, únicamente será causa de sufrimiento. Ok, muchas gracias. Lo Entonces, tengo aquí muy... en este significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada toca varios puntos muy importantes y sensibles a veces para la cultura de hoy en día. Y precisamente ese es su estilo de escritura, de ser provocativo, de provocar en nosotros y decir, o sea, ¿cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ese era su intención de él al escribir estos significados, era de causar un shock, ¿no? En nuestra mente y decir, o sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué está diciendo esto? Entonces, aquí Bhaktivedanta Swami está relacionando directamente las miserias que están en este mundo actual, ¿no? Que vemos que hay muchas miserias, tanto causadas por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, en forma de enfermedades físicas, mentales, emocionales. Hay un montón de miserias también por otras entidades vivientes, las guerras, ¿no? Guerra fría, guerra caliente. Ahorita tenemos muy encima el tema en Latinoamérica, el narcotráfico, tenemos temas de globalmente guerra en Ucrania. Hace el siglo pasado las guerras mundiales con las bombas atómicas. eh, y todo siempre hay guerras frías y calientes, ¿no? Conflictos entre naciones, conflictos entre personas, entre familias, entre individuos y a nivel colectivo. Y también el tema de tener muchísimo frío, muchísimo calor, huracanes, volcanes, terremotos, etcétera. Entonces, acá lo que él está diciendo en su significado es que cómo es posible, cómo es que la gente quiere ser feliz. Antes, en la cultura védica, el rey, su deber era proteger a todas las entidades vivientes que estaban en su reino. Y eso no solo incluía a las personas, también incluía la protección de los seres humanos, incluía la protección de los animales. Entonces, por eso en la cultura védica, incluso a la persona que mataba un animal, se le castigaba igual que a la persona que mataba a una persona. Entonces, acá está diciendo, ¿cómo quiere la gente tener paz, prosperidad y que no haya miserias si hay mataderos organizados de manera, pues sí, industrial, donde literalmente nacen en un cubito, ¿no? Los crían, los engordan y luego los matan, ¿no? Imagínense ustedes estar crecer desde que nacen en un cubito, que solamente les llegue comida por un orificio, coman y de repente se los llevan y los matan. O sea, ese tipo de actividades pecaminosas, esas reacciones, como sabemos sobre la ley del karma, la reacción de todo ese sufrimiento que estamos causando a los animales se le está imponiendo a la fuerza a la sociedad humana. Y en consecuencia hay conflictos, hay guerras frías, calientes, hay conflictos entre naciones, hay enfermedades, calor, frío excesivo, ¿no? Entonces es eso es lo que está él mencionando en ese significado, es algo que de repente sí puede causar, o sea, ¿cómo? Porque nosotros matamos animales, entonces hay todo este tipo de sufrimientos y de catástrofes naturales, pues eso es lo que él está proponiendo en este significado. Eh, luego, más abajo, nos dice que si el rey o si los dirigentes son dirigidos por Dios, se entregan a Dios con amor puro y todos sus ciudadanos son protegidos, entonces en consecuencia en ese tipo de reino no va a haber ningún sufrimiento, ¿no?
No va a haber catástrofes naturales, ni enfermedades físicas, ni mentales, etcétera, etcétera, porque sería un reino destinado simplemente al avance espiritual. Y en el reino de Maharaj Yudhishthir se habla que era de esa manera, ¿no? Había paz, había prosperidad, no solamente de manera económica, ¿no? Sino que tampoco tenían enfermedades mentales, tampoco sufrían de desastres naturales. Entonces, es algo súper interesante y súper pues disruptivo, ¿no? Este tipo de cosas a veces para nuestra mentalidad actual nos parece como míticas, ¿no? Como que nos suenan como algo que no es científico, por así decirlo, ¿no? Que no, la ciencia no lo ha probado, eso es un mito, eso es algo que dicen, ¿cómo va a estar relacionado los mataderos con los problemas en el mundo? Pero ese es pues la misión de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en sus significados. Él es el fundador del movimiento de lo que les contaba de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y él en los últimos 12 años de su vida le dio la vuelta al mundo 14 veces y abrió 108 templos, inspirando millones de personas, como Nelson Mandela, Alfred Ford, George Harrison, Steve Jobs y muchos otros. Como que hemos sido inspirados por él. Y esta comunidad del despertar espiritual, pues es una rama en línea, como una comunidad más abierta, donde simplemente compartimos esta filosofía y el objetivo principal es que hagamos amigos espirituales. Pero esta lectura, esta filosofía nos ayuda a tratar de comprender otras perspectivas, ¿no? O sea, a veces son cosas que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Todos, seguramente la mayoría que estábamos acá, digo, estamos para incluirme con todos ustedes. Tenemos un montón de defectos, ¿no? Un montón de cosas que no nos gustan ni a nosotros mismos, ¿no? De ira, rencor, envidia, etcétera. Muchas malas cualidades, ¿no? Pero entre ellas hay cosas que ni siquiera nos cuestionamos. A veces decimos, oye, comer carne tampoco está mal, ¿a poco es en contra de la vida espiritual? Entonces son aspectos que al escuchar otras filosofías, al escuchar otras perspectivas espirituales, pues nos empezamos a cuestionar y a abrir un poco más de qué significa la vida espiritual, qué significa la vida humana y qué oportunidad y qué prácticas yo puedo adoptar para mí mismo, para mi propio crecimiento espiritual, de acuerdo con mi situación en este momento presente. En este esfuerzo espiritual no hay pérdida ni disminución y el mensaje principal es que nosotros debemos de adoptar una práctica espiritual que para nosotros la sintamos cómoda, la sintamos natural. Nos sentamos a gusto con practicar principalmente el canto o la meditación en los nombres de Dios, ¿no? Nosotros aceptamos, Prabhupada decía, usted tiene un nombre de Dios en su propia tradición, muy bien, pues cántelo. Le decía, usted tiene el nombre y tiene su dirección y su nombre y su dirección de Dios, pues cante su nombre y vaya de vuelta a Dios, ¿no? Entonces, en todas las tradiciones se enfatiza la importancia del canto de los nombres de Dios y en nuestra tradición hay tres nombres principales de Dios que son Hare, que significa es la energía del amor por Dios, Krishna, que significa el supremo atractivo, y Rama, que significa la fuente del placer ilimitado. Entonces nosotros cantamos los nombres de Dios para nuestra purificación espiritual. Cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como al principio pusimos un poquito el kirtan. Y pues la idea de esta comunidad es motivarlos a ustedes en su vida espiritual, adopten prácticas con las que ustedes se sientan cómodos y también darnos la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas espirituales. Entonces, yo voy a parar por aquí y vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas y reflexiones de la comunidad
sobre la lectura, sobre lo que se les quedó en la mente. Si tienen alguna pregunta, por acá nos puso Providencia varios chats. Lo pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. Voy a leer estos de Providencia. Dice, si mata la vida de la naturaleza, es como quitar una vida relevante, por eso es pecaminosa y estamos matando animales. Hay que respetar la vida. Hay leyes de acción y consecuencias, causa y efecto. Aceptar lo que vives y aceptar el destino. Practicar y cantar, evitar hacer malas obras. Muchas gracias, Providencia, por tu participación. Jesús, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, Prabhu, es que me llamó la atención. Bueno, el tema de hoy está excelente y has dado una clase buenísima. Y ojalá tuviera yo todo ese conocimiento que tú tienes. Y bueno, te quería decir que hace como 2 meses estuve viendo un programa en un canal católico y había una monja, una madre, una hermana que hablaba de este tema de las catástrofes naturales y coincide con lo que tú dices. Ella decía que la gente solamente se acerca a Dios cuando hay catástrofes o tiene problemas en su vida. Y entonces que la gente se pregunta que por qué me pasa esto, si Dios es bueno, si yo rezo todos los días. Y entonces lo que ella decía, ¿no? Que hay cosas tan malas en el mundo que pasan hasta desapercibidos ante nosotros, por ejemplo, como cosas como el aborto, la prostitución, el asesinato, la droga, todo eso. Esos son todos hechos que provocan este tipo de desastres y catástrofes naturales y en nuestras vidas. Entonces me llamó la atención que la Iglesia Católica tenía ese enfoque con respecto a lo de las catástrofes naturales también. Sí, sí, en la filosofía espiritual, la perspectiva espiritual tiene muchas coincidencias, ¿no? Nosotros consideramos que todos los procesos espirituales originalmente son revelados por Dios, pero como se dice en el Bhagavad Gita, que en el transcurso del tiempo, a veces esa sucesión discipular que es iniciada por Dios en un punto de la historia, pues se llega a perder. Y también hay diferentes niveles en los que se habla de acuerdo al tiempo, al lugar, a la situación, a las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente por todos los procesos espirituales va a haber esas coincidencias y nosotros estamos de acuerdo también en eso, pero al mismo tiempo, como ella dice, no, el punto es que como estamos en un mundo temporal y venimos del plano espiritual y en este mundo tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos, porque para eso es, entonces decidimos hacer como al final del texto dice, de explotarnos los unos a los otros, ese es como lo normal, ¿no? Lo que es el pan de cada día, ¿no? Acá en México tenemos un dicho, el que no tranza, no avanza. No sé cómo lo digan transar significa como engañar al prójimo, como hacer robitos, robar, sí, engañar para obtener su beneficio, ¿no? Entonces, ser corrupto. No sé en sus países si tengan algún dicho similar, pero esa es la mentalidad de Kali Yuga. Esa es la mentalidad de esta era, de hacer daño al prójimo para mi propio beneficio. Entonces, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber felicidad? ¿Cómo puede haber sí, que no haya esas catástrofes, ese karma colectivo, ¿no? Esas actividades pecaminosas que están generando todos esos desastres, si a nivel colectivo ni siquiera se nos educa en estos temas tan relevantes, ¿no? En la escuela es como, es laico, ¿no? Acá no hablamos de Dios, ni de qué es lo bueno ni qué es lo malo, solo te enseñamos a sumar y restar y apréndete datos que en tu vida te van a servir. Entonces, ¿cómo podemos esperar paz, felicidad y armonía en una sociedad con una educación laica que no habla acerca de Dios, que no habla acerca de la importancia de los valores espirituales y de... Sí, al final la respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque ¿cómo quieres tener paz en un mundo donde tú, incluso a nivel individual, estás simplemente tratando de aprovecharte del prójimo, ¿no? De no amar a tu prójimo. Y luego los líderes y la sociedad no promueven esos valores. Muchas gracias,
Prabhu Jesús, por ese comentario, reflexión, pregunta. Eh, ¿Alguien más le gustaría participar? Y muchas gracias por los cumplidos. Yo humildemente trato de estudiar y compartir. ¿Alguna? Aquí no. ¿Alguien más? ¿Alguien le gustaría compartir? Me gustaría escuchar a alguna de las personas nuevas. ¿Cómo estás y qué te llevas? Por ahí, Neris, si quieres compartir cómo estás y qué te llevas. Si andas por ahí, veo tu cámara activa, pero no sé si andas ahí haciendo otra cosa. Alguien más de las personas. Laura, que te conectaste desde el inicio. ¿Cómo estás y qué te llevas? ¿Te gustaría compartir? O por ahí, Getorrico, Jenis, me gustaría. Por ahí, Tisbiai, bien, buenas noches. ¿Te conectaste ya al final o más o menos? ¿Qué te pareció las reflexiones que estuvimos compartiendo? Tisbiai es Tibisay. Tibisay. ¿Tienes tu micrófono activo, Tibisay? ¿Me escuchas? Bueno, ¿alguien más? Para cerrar, una reflexión, un cómo estás y qué te llevas, Providencia, Lian, Violeta, Morela, muchas gracias por conectarse. Adelante, Lian. Ana, veo que estás activando y desactivando tu micrófono, Lian. No se abre. Ahí está. ¿Me escucho ahí? Sí, Ah, perfecto, muchas gracias. Este, pues agradecerte, como siempre, delicioso el escuchar, empezar a entender un poquito más, que a veces resulta demasiado simple, eh, y tal vez a veces lo más simple no lo tenemos frente a nosotros y no se ve, es tan sencillito. Y gracias por hacer esto. Entonces, bueno, pues, ¿cómo estoy? Pues muy feliz de poder dar un pasito más hacia el entendimiento. ¿Qué me llevo? Pues esta idea de que no, no tener la idea de una religión con un Dios malvado y vengativo y castigador, sino como ir mejorando nuestros propios actos y ser parte de algo grande y hermoso. Entonces, eso me llevo. Muchísimas gracias. muchas gracias, Lian. Nos puso Ana aquí en el chat. Buenas noches, muchas gracias. Es primera vez escucho, muy interesante. Gracias, saludos. Muchas gracias a ti, Ana. Creo que ya se desconectó también. Bueno, ¿alguien más? Una última persona. Nos queda un minuto que nos diga cómo está y qué se lleva, ya sea en el chat o activando su micrófono. Providencia, ¿te gustaría participar? ¿Cómo estás? O Violeta, Morela, ¿cómo están? ¿Qué se llevan? Nos puso aquí pregunta Ana. Fíjate que no la veo en el de pero aquí bueno. Ah, sí, ya te vi acá. Es que no me sale tu cámara. Ok, Ana. Ah, sí, aquí te veo, Ana. Sí, ya te vi. Es que nada más sale tu cabecita. Sí, ya te vi, ya te vi. Ana dice, pregunta. ¿Cómo somos desde un principio seres hipersensibles? Cuando somos desde un principio seres hipersensibles y se nos muestra en los sueños lo que va a suceder en un futuro, ¿cómo podemos ayudar o por qué se nos dan estos mensajes tan claros? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Ana. Una pregunta muy interesante. Todos nacemos con ciertos dones, ciertos talentos que Dios nos da.
¿no? Cada persona tiene habilidades específicas y cada uno desde su propia posición. En sánscrito eso se llama dharma. Dharma significa, viene de dara, que significa esencia, aquello que sostiene. Entonces todos tenemos una esencia que sostiene nuestra vida y eh, es aquello en lo que somos buenos, ¿no? En español a veces se llama vocación, que es aquello que tú eres bueno, que te llena, que te hace sentir bien, te hace sentir pleno y que a la vez ayuda a los demás. Entonces, por ejemplo, en la Biblia también tenemos un ejemplo que específicamente con el tema de los sueños, de José el Soñador, ¿no? Entonces, Dios le dio a José el don de interpretar los sueños y él pues simplemente lo utilizó para ayudar a quien podía, ¿no? Con ese don ayudó al copero, ayudó al panadero, ayudó al faraón. Y si tú tienes un don, cual sea este, ¿no? Por ejemplo, mi don es recordar muchas cosas y saberlas compartir de una manera que sea accesible. A veces más o menos me esfuerzo por eso, ¿no? También, pues, por ejemplo, el tema del anuncio, a los anuncios de Facebook, entender un poco el tema tecnológico de las redes sociales, por eso estamos acá, ¿no? Entonces yo uso ese don y pues hago esta ofrenda, ¿no? A Dios. Le digo, mira, Dios, te ofrezco esta comunidad en línea en WhatsApp, eso es lo que yo sé hacer y a mí me gusta enseñar y compartir y esta es mi ofrenda para ti, ¿no? Entonces, cada uno tenemos un don. Si tu don es interpretar los sueños, ver, tener estas visiones, ofrécelo a Dios como una ofrenda, entiende que Dios es en realidad la fuente de esa habilidad, ese don que tú tienes, y ofrécelselo de regreso. Y ese es el proceso de la vida espiritual. Muchas gracias. Eh, pues muchas gracias a todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ya se nos terminó el tiempo, sino para despedirnos. Muchas gracias por conectarte también, Neri. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estás y qué te llevas? Hola, mira, tenía aquí bastante problema con el internet, por eso que dejé ahí mientras tanto que iba a acomodar el cajetín. Ah, no te preocupes. Bueno, de verdad que te presté un poquito, me moví un poquito de atención en este ratito, pero como te digo, bueno, eh, es ofrecer lo que uno, el don que uno tiene. Yo por lo menos que te digo que me llega mucha gente en problemada y de repente me salen palabras solas, ¿no? Y la gente se va como conforme, como que gracias, es un alivio lo que me dijiste, como que reconócete que el poder está dentro de ti y todo está dentro de nosotros. Es compartir esa, como te dije al principio, cosas que desde niño uno lleva dentro y la gente no te comprende, no te entiende. Así es. ¿Cómo es tu nombre completo, Neri? ¿Neri Torres? No. Sí, ¿Sí? A Neri ver, Torres. te mando un mensaje Sí, para que estemos en contacto. Si alguien más quiere estar en contacto conmigo, me puede poner aquí su nombre en el chat y podemos platicar más personalmente por WhatsApp. Les agradezco a todos esta noche por haberse conectado. Sí te llegó el mensaje por WhatsApp que te mandé, ¿no, Neri? Para que estemos en contacto y platiquemos. Em, muchas... sí, sí. Lo que Va. pasa es que aquí Entonces, si se ve alguien el más icono. le gustaría que estemos en contacto más personal por WhatsApp, me puede dejar su número o su nombre completo y yo los tengo en la base de datos y ya los contacto. Muchas gracias a todos, gracias Jesús, gracias Lian, muchas gracias Providencia, Edgar, Tibisay, Violeta, muchas gracias por conectarte, Morela, Laura, gracias, un gusto de conocerlas a todos, Jenis, Geto Rico, Gilma. Gracias. Buenas noches. Si gustan abrir su micrófono, despedirse. Hare Krishna. Gracias, Prabhu, Hare Krishna. Buenas Bendiciones para noches. todos. Gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias a ti, Gracias, Ana. feliz noche, Hare Krishna. Ana, ¿cómo es tu nombre completo? Ana, ¿cómo aparece como Ana? Es que tengo muchas Anas. Ah, ok, Ana Laura Ana Laura, ¿qué? Rodríguez. Ana Laura, no me sale. Elkabet Ali ya, porque a veces tengo otro usuario, Elka.
O si me dices tu número. ¿De número de qué? ¿De WhatsApp? Ajá, Es que estoy en PC, pero sí, sí te lo digo, te lo escribo. vale, para que estemos en contacto ahí. Pues 57. muchas gracias a todos, estamos en contacto. Gracias. Buena noche, gracias por compartir. Gracias. ¿Eres de México, Ana? Sí, ¿verdad? Sí, Ciudad de México, sí. Ciudad de México, perfecto. Va, estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.